A su santidad el Papa Francisco, en su audiencia ahora recién del 9 de septiembre, nos habló de la importancia que tiene esa alianza crucial, como él dice, entre la parroquia, entre nuestra iglesia y nuestra familia como iglesia doméstica. Y me voy a permitir leer textualmente parte de su mensaje donde nos dice: se necesita una alianza entre familia y parroquia para contrarrestar los centros de poder ideológicos, financieros y políticos, los cuales influyen hoy en la vida social. Es decir, la familia, tu familia, nuestra familia, es el núcleo, es la comunidad donde nos fortalecemos en nuestra fe, donde nos fortalecemos en nuestras costumbres, donde nos fortalecemos como personas para nuestro actuar social. Cuando la familia es disfuncional, cuando la familia no cumple con su cometido, cuando la familia no forma esa comunidad, a la hora que nuestros hijos se enfrentan al actuar social, pues son como veletas, no tienen una meta, no tienen un sentido de vida, no tienen un parámetro o un marco de referencia que les permita, ¿sí?, hacer verdad aquellas palabras del Evangelio. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mundo. Y esa era la petición de Cristo nuestro Señor a los apóstoles. Pues así tenemos que actuar nosotros ante este llamado de su santidad el Papa Francisco, que nos dice: la comunidad cristiana es la casa de quienes creen en Jesús como fuente de la fraternidad entre todos los hombres. Este es un vínculo natural porque nuestra iglesia es una familia espiritual y la familia es una iglesia doméstica. Y recuerdo que en el mensaje de apertura del encuentro de Aparecida, su santidad Benedicto XVI decía: la familia es el primer centro de humanidad, es decir, donde los seres humanos nos conocemos y crecemos como personas, donde las virtudes, donde los valores, donde nuestra fe se debe de fortalecer. De ahí que una invitación que nos hace su santidad el Papa Francisco dice: si nuestro Señor Jesucristo nació en familia, se fortaleció y después, al salir a la vida pública a darnos ese mensaje de salvación, lo hizo después de un gran fortalecimiento espiritual en familia, por la acción educadora, por la acción amorosa de la Santísima Virgen María y de San José su Padre. Pues así debemos de interpretar cómo la Sagrada Familia se formó, así tenemos que interpretar nosotros el papel que tenemos como padres en cada uno de nuestros hijos. Es decir, formar una comunidad acogedora. Y todavía en nuestro magisterio de la Iglesia es muy claro cuando en la encíclica Familiaris Consortio, que su santidad San Juan Pablo II nos legó, nos habla muy claro sobre los cometidos de la familia y nos hace un llamado: familia, sé lo que eres, ¿sí? Y entonces en el primer cometido nos pide: hay que vivir
crecer y perfeccionarnos como esposos, ¿sí? Para realizar nuestra labor de padres y educar a nuestros hijos. De ahí sale el primer cometido para lo cual hemos formado una familia. Formar una comunidad de personas que crezcan en virtudes, en valores y en nuestra fe. De tal manera que entonces esa función que tenemos los padres de familia de formar esa comunidad como iglesia doméstica nos compromete a tener como mínimo en nuestra familia una Sagrada Biblia. Y más ahora que estamos en el mes de septiembre, que es el mes de la Sagrada Biblia, bueno, pues que tengamos una Sagrada Biblia, que leamos unos capítulos o unos versículos de la Sagrada Biblia y que tratemos de entender el mensaje de la palabra de Dios nuestro Padre a través del Nuevo Testamento o de alguno de los libros que componen la Sagrada Biblia. Tenemos la necesidad de formarnos en esta comunidad de amor. Como básico también necesitamos tener cuando menos un catecismo de nuestra doctrina católica, ¿sí? Y yo por el aspecto pedagógico les recomendaría tener libros o revistas que nos hablen de la vida de los santos, porque ese ejemplo de santidad es un ejemplo hecho vida, y ese ejemplo hecho vida tiene su valor pedagógico, estimularnos al crecimiento personal. Como segundo cometido de la familia, ¿sí?, es perfeccionarnos para servir y defender la vida, ¿sí? Primeramente, los padres de familia participando como procreadores, como colaboradores de la creación de Dios nuestro Padre, perfeccionándonos con esa cooperación libre, responsable, ¿sí?, de transmitir el don de la vida a través de nuestros hijos, pero preocupándonos por prodigarles un gran amor y una gran preocupación por su formación personal. Porque recuérdense, nosotros como padres de familia tenemos la necesidad de cumplir con la obligación de animar el proyecto de salvación de nuestros hijos, ¿sí? De ahí que en este proyecto de salvación nos involucremos en su educación hasta que ellos logren la madurez y salgan a formar otra familia o salgan a participar de la acción, de su acción social. Después tenemos que el tercer cometido de nuestra familia es tener experiencias en común, tener experiencias cohesivas que permitan que nuestra familia crezca como comunidad. Y entonces, estas experiencias se nos pueden presentar espontáneamente o ante una situación de crisis, bueno, pues ante una situación inesperada de enfermedad, ante una situación inesperada de crisis económica, ante una situación inesperada de roces por temperamento. Bueno, pues entonces estemos preparados para afrontar esas crisis, porque la ventaja de vivir las crisis es que si se enfrentan con fortaleza, con templanza, nos fortalecen y salimos airosos de ellas. Bueno, pues el tercer cometido es vivir esta situación de enfrentar las crisis que se nos dan en la familia. Pero si estas no se presentan espontáneamente, tenemos otro gran recurso, que es en familia practicar estas obras de misericordia. Estas obras de misericordia que hacen crecer a la persona en la donación a los demás.
Y entonces estas obras de misericordia, como bien decían hace rato, cuando Celina platicaba de su experiencia con Sor Martina, bueno, pues la visita y la atención a los enfermos es quizá una de las obras de misericordia que más nos hacen recordar nuestra condición humana. El dar de comer al hambriento, el ser solidario con quien menos tiene, ¿sí? Bueno, pues entonces los padres de familia tenemos la necesidad, fíjense, que si no se presentan estas crisis en nuestra familia, lo cual dudo mucho, ¿sí? Pues tengamos la inteligencia, tengamos la creatividad, tengamos el ejemplo, ¿sí?, de promover con nuestros hijos el ejercicio y la acción apostólica en la práctica de las obras de misericordia. Y por último, nos damos cuenta que el cuarto cometido que nos pide el magisterio de nuestra iglesia a nuestra familia como iglesia doméstica es participar en la construcción del reino de Dios en este mundo, ¿sí? Participar en la construcción del reino de Dios en este mundo implica que entendamos que la acción social de nosotros los católicos es santificar las estructuras. Fíjense, los católicos somos uno en familia. Los católicos somos uno en nuestra participación con nuestra iglesia, en nuestra parroquia. Pero los católicos también somos uno en el ejercicio de nuestra profesión. Somos uno en el ejercicio de nuestra función pública. Los católicos somos uno en el oficio que practicamos diaria y continuamente buscando el sustento. Los católicos somos uno en nuestra relación de amistad. Los católicos somos uno y auténticos en cada una de las acciones cotidianas que hacemos. Y ahí debemos de entender lo que nos dice su santidad Juan Pablo II. La fidelidad es actuar igual en la oscuridad que en la luz, donde no te ven y donde te ven. De tal manera que, entonces, cumpliendo con el cuarto cometido, los católicos tenemos que ser uno, ¿sí? Como decía San Francisco, que en nuestra acción y en nuestro actuar cotidiano, en nuestro actuar apostólico, no necesite de la palabra, que mi ejemplo sea motivo para que otros acepten el mensaje de salvación de Cristo nuestro Señor, se involucren y entiendan, pero también actúen en una acción evangélica en favor de los demás, para que hagamos realidad aquel principio del ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en la familia necesitamos entender, como este cuarto cometido, la necesidad de reflexionar. Y nuestra iglesia nos invita a una acción apostólica, y por eso el sentido del mensaje del Papa Francisco es que nos involucremos en la acción apostólica de cada una de nuestras parroquias. Y no seamos esos católicos de expresión mínima. ¿Cuál es la expresión mínima? Ir a misa los domingos y después me olvido. Seamos extraordinarios. Cuando decimos ser extraordinarios, quiere decir que solamente hagan una pequeña reflexión. ¿Qué es lo que ordinariamente hacen las familias o las personas en su actuar cotidiano? Bueno, pues hagamos un poquito más. Involucrémonos en la vida participativa y pastoral de cada una de nuestras parroquias. ¿Y todo esto para qué? Para que el mundo crea.